Mi novia y yo nos mudamos recientemente a nuestra nueva casa. Para ser honestos, era el hogar con el que habíamos soñado desde hacía tiempo, el lugar perfecto para nosotras. Vivimos con Bella, nuestra gata rescatada, así que todo parecía encajar a la perfección cuando llegamos. La única desventaja desde el principio era la casa de nuestra derecha. Parecía abandonada. El dueño había empezado a renovarla, pero jamás terminó. La disposición de ambas viviendas dejaba un espacio entre su entrada trasera y la nuestra, pero no había valla que las separara. El propietario anterior la había quitado para instalar una nueva, aunque nunca concluyó el trabajo, dejando ambos jardines con acceso libre. Detrás de esa casa abandonada había otra propiedad, esta sí cercada, donde vivían varios jóvenes. De vez en cuando, al volver a casa, los veíamos atravesar el jardín del vecino para salir a la calle. Al principio, no pensamos gran cosa. Tal vez conocían al dueño y tenían permiso. Todo cambió nuestra primera noche en la nueva casa. Nos sentamos en el jardín trasero para disfrutar del espacio y, por curiosidad, miramos hacia las viviendas de atrás. Fue entonces cuando lo vimos. Un hombre mirándonos fijamente desde una ventana oscura. No intentaba disimularlo. Su rostro carecía de expresión, lo que lo hacía aún más inquietante. Suponíamos que solo era curioso por sus nuevas vecinas, pero después de media hora de esa mirada vacía, decidimos entrar. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes. Yo trabajaba y mi prometida seguía desempaquetando cajas. Una noche volvimos a sentarnos en el jardín. Estaba oscuro, pero disfrutábamos del cielo estrellado y de una conversación profunda, hasta que escuchamos el crujido de una improvisada valla de madera. 3 hombres aparecieron, de pie, mirándonos sin decir palabra. ¿Están bien?, pregunté para romper el silencio. El más joven, de unos 29 años, sostenía una bolsa grande. Nos ofreció unas tabletas robadas. Rechazamos el ofrecimiento y traté de bromear para aligerar la tensión. Él sonrió, dijo, «Está bien», y se marcharon. Lo inquietante era la naturalidad con la que habían entrado en nuestro jardín, como si tuvieran derecho a hacerlo. Pensamos que sería un hecho aislado, pero nos equivocamos. Desde entonces, aparecían cada vez con más frecuencia, comportándose de forma intimidante. A veces levantaban la valla para pasar de un jardín al otro. Cabe mencionar que mi novia y yo tenemos 20 años, y la idea de que intentaran asustar a 2 mujeres jóvenes fue lo primero que cruzó nuestra mente. Un día, mientras limpiaba la sala frontal, vi a 2 policías entrando al jardín abandonado por el lateral de nuestra casa. Levantaron la valla, revisaron unos minutos y se fueron sin decir nada. Lo encontré extraño, pero seguí con mi día. Pocos días después, la policía llamó a nuestra puerta. Nos informaron que la casa detrás de la abandonada había quedado vacía. Los hombres fueron expulsados por conducta antisocial, no solo hacia nosotras, sino hacia otros vecinos. Nos sentimos aliviadas. No habían hecho nada físico aún, pero ya no tendrían oportunidad de escalar las cosas. Continuamos adaptándonos. Sin embargo, un día, mientras me duchaba, escuché un fuerte golpe afuera. Me vestí rápidamente y busqué a mi novia. La encontré grabando algo desde la ventana de la habitación de invitados que da al jardín de la casa vacía. Me pidió silencio y tras un momento me explicó. Un hombre desconocido había señalado nuestra ventana. Al notar que ella lo veía, salió corriendo hacia nuestra casa, probó la manija de la puerta y luego volvió al jardín para romper la valla y golpear las ventanas de la casa abandonada. Llamamos a la policía. Vieron el video, tomaron declaración y se fueron. Nos preguntábamos, ¿por qué probaría nuestra puerta para luego entrar en esa casa?
Unas noches después, a las 2:16 de la mañana, escuchamos silbidos, el tipo de silbido que los hombres usan para acosar mujeres. Luego, golpes en nuestra ventana. Revisamos las cámaras, pero no habían grabado nada. Quien fuera se marchó enseguida. Demasiado asustadas para dormir, fuimos a casa de mi madre al día siguiente. Cuando regresamos, descubrimos que nuestro timbre Ring había sido retirado y dejado en el suelo. La tarjeta SD había desaparecido. Sabíamos quién había sido. Llamamos a la policía nuevamente y nos recomendaron mantener todo cerrado. La operadora incluso dijo que quitar la cámara podría significar que planeaban algo, lo que nos aterrorizó más. Durante semanas, el silbido, los golpes y los intentos de acercarse continuaron. Hicimos múltiples denuncias. Nunca volvieron a probar nuestra puerta, así que pensamos que había terminado, hasta 3 semanas después. Mientras veíamos videos en la cama, revisamos la transmisión en vivo de la cámara. Allí estaba, un hombre con máscara negra y capucha, de pie frente a nuestro jardín, brazos extendidos como si imitara a Jesús en la cruz, mirando hacia nuestra ventana con la cabeza ladeada. La cámara, que habíamos movido al interior, no grabó nada. En shock, no pensamos en grabar la pantalla. Murmuró algo inaudible. Se dio la vuelta y permaneció en la acera opuesta, mirando nuestra casa durante 30 minutos. Llamamos otra vez a la policía. Dijeron que no era ilegal mirar una propiedad y minimizaron el asunto. Incluso les contamos lo que había hecho en nuestro césped, pero nos hicieron sentir que exagerábamos. No pudimos dormir durante días. Cualquier ruido nos sobresaltaba. Una noche a las 2:52 de la mañana, recibimos una notificación. Había alguien afuera. Desperté a mi novia, revisó la cámara y vimos a 2 hombres enmascarados acercándose por el lateral de la casa, iluminando nuestras ventanas con linternas. Uno de ellos, el mismo acosador de siempre, llevaba lo que parecía una palanca. ¿Por qué nosotras? ¿Qué buscaban? Pasaban días mirándonos desde la acera, señalando, saludando o gritándonos cosas. Cada vez que los veíamos, nos observaban en silencio, claramente con la intención de asustarnos, y lo lograban. Seguí contactando a la policía, pero hicieron muy poco. El acoso continúa. Ahora tenemos más cámaras y grabamos todo, pero nos sentimos impotentes. Hoy mismo volvió a estar ahí, mirándonos fijamente. Tenemos video y seguimos aterradas, pero actualizaremos si algo más sucede. Permítanme empezar aclarando que no estoy loco. Sé exactamente cómo terminará esta historia, y aunque pueda sonar paranoico o delirante, juro que todo lo que voy a contar es verdad. Todo comenzó con una cara, o mejor dicho, varias caras que parecían algo extrañas. Hace 3 meses terminé una relación con mi ex, Caleb. Estuvimos juntos casi 2 años, y la ruptura ya era necesaria. Caleb nunca fue violento, no me lastimó físicamente, pero era controlador y posesivo de una forma calculadora y sutil, tal vez la peor forma posible. Por ejemplo, vigilaba constantemente lo que hacía en mi teléfono, preguntándome sobre mi día para ver si daba la misma respuesta 2 veces. Era como si quisiera mantenerme atrapada en un juego de control. Cuando terminé con él, hice todo lo posible por empezar de nuevo. Cambié mi número, deshabilité mis redes sociales, incluso me mudé de apartamento. Pensé que estaba a salvo. Pero entonces apareció el barista. Fue un martes por la mañana cuando pasé por una pequeña cafetería cerca de mi nuevo lugar, donde apenas había estado 1 o 2 veces. Me acerqué al mostrador y la barista, una chica de mi edad, me sonrió. Pero había algo en su expresión que me hizo detenerme. Ella inclinó la cabeza y me dijo:
Buenos días, Sol. Me quedé paralizada porque Sol era el apodo que Caleb usaba para dirigirse a mí. No era algo común. Lo decía sarcásticamente cuando estaba molesto, como un botón que disfrutaba presionar. Traté de ignorarlo y pensé que era solo una coincidencia. Pero no fue así. Unos días después, tomé un viaje compartido con un conductor diferente, un hombre mayor, quizás de unos 50 años. No dejaba de mirarme por el espejo retrovisor, como si intentara reconocerme, y luego me preguntó casualmente si alguna vez me había dado cuenta de lo que estaba haciendo. Le respondí confundida. ¿Qué? Él solo se rió y negó con la cabeza, como si fuera una broma. Caleb solía decirme cosas similares. Recuerdo que una vez, cuando le dije que necesitaba tiempo para encontrarme a mí misma, se puso serio y me preguntó, ¿alguna vez descubriste de quién estás huyendo? Ahora estas mismas frases me las repetían desconocidos, palabra por palabra. Lo que comenzó como coincidencia se volvió inquietante. Una mujer en la tienda de comestibles me susurró, no puedes simplemente desaparecer. Un hombre en la calle comentó, todavía llevas el pelo así, refiriéndose a un peinado que Caleb odiaba. Incluso alguien que trabajaba en mi edificio me dijo, siempre me gustó esta canción, mientras tarareaba la melodía que Caleb solía tocar cuando discutíamos. No era el rostro de estas personas lo que me aterrorizaba, sino la manera en que me miraban, como si me conocieran profundamente, o al menos creyeran conocerme. Todas sus caras eran diferentes, pero sus ojos tenían la misma expresión fija y pesada. Empecé a dudar de mi salud mental. ¿Qué otra explicación podía haber? Desesperada, contacté a la hermana de Caleb, enviándole un mensaje pidiéndole que le dijera a Caleb que parara. Pensé que tal vez había contratado a alguien para acosarme o mover hilos para vigilarme. Ella respondió al día siguiente, diciendo que Caleb estaba en rehabilitación, sin teléfono, desde hacía 6 semanas. No la creí. Pensé que me estaba ocultando la verdad. Pero luego vi una foto que ella publicó en Facebook. Caleb, pálido y demacrado, sosteniendo una patata frita de un día de sobriedad. Entonces, no podía ser Caleb directamente. La sensación de que extraños sabían cosas que no deberían saber me carcomía. Una noche, trabajando hasta tarde, no quise volver a casa porque ya no me sentía segura ahí. No había ocurrido nada malo en mi apartamento. Simplemente tenía miedo de estar sola. Esa noche caminé 10 minutos hasta mi edificio, manteniendo la cabeza baja y con auriculares puestos, aunque no escuchaba música para poder oír si alguien me seguía. Al doblar la esquina, vi a alguien sentado en la entrada del edificio frente al mío, un joven con la capucha puesta y la cabeza baja. Casi lo ignoré hasta que habló. «Hace frío esta noche, ¿eh, Sol?» Me congelé. No me miró, solo quedó mirando el suelo como si leyera algo. Pasó lentamente, sin decir más. Cerré la puerta de mi apartamento con todos los cerrojos y me senté en el sofá escuchando el silencio, hasta que finalmente me quedé dormida. A la mañana siguiente, encontré mi felpudo volcado. Podría parecer un detalle menor, pero vivo sola y la puerta de mi unidad está en el último piso. No es fácil que alguien pase sin querer. En la parte inferior de la alfombra había una nota escrita con bolígrafo que decía: «Puedes cambiar tu cara si quieres, pero igual te reconoceré». No entendía qué significaba, pero me hizo vomitar de la ansiedad. Ese mismo día reservé un hotel para el fin de semana. Salí de mi apartamento sin empacar nada, solo con la necesidad de estar en un lugar concurrido y seguro. Me dieron una habitación en el 4º piso, pequeña y algo sofocante, pero sentí algo de alivio. Sin embargo, a eso de las 2 de la madrugada,
Alguien tocó la puerta 3 veces con golpes lentos. Me senté en la cama y esperé. Volvieron a tocar. Miré por la mirilla y vi a una mujer de unos 40 años, con el rostro inexpresivo y vacío, mirándome fijamente sin decir nada. No hice ruido y finalmente se fue. Fue una de las cosas más perturbadoras que he vivido. Al día siguiente pregunté en recepción si alguien había visitado mi habitación esa noche. Me dijeron que nadie debería haber estado allí, que todas las habitaciones del piso estaban vacías. Entonces todo hizo clic. No eran personas al azar. Todo tenía sentido. Estas personas sabían detalles que solo Caleb podría haberles dado. Pero si no era él directamente, ¿quién lo hacía? Pensé en Caleb en rehabilitación y en su obsesión por el control, asegurándose de que nunca me fuera del todo. No era necesario que él tocara a la puerta. Solo tenía que enviar a otros para hacerlo. Empecé a investigar y recordé una conversación meses antes de la ruptura, donde Caleb hablaba de un foro en el que participaba, un lugar donde la gente compartía tácticas que él presentaba como métodos de productividad o desarrollo personal. No recuerdo el nombre, pero, en retrospectiva, parecía algo oscuro, como un juego de rol de culto. Alguien, probablemente Caleb, había contratado personas para repetir sus palabras e imitar sus patrones para que, aunque él estuviera fuera de mi vida, constantemente me recordaran su presencia. No era un acecho tradicional, era un graffiti psicológico, esparcido a través de extraños, así que nunca pude estar segura de a quién miraba realmente. No creo que se trate de vigilarme, sino de asegurar que nunca dejara de buscarlo. Me mudé otra vez. Desaparecí de redes sociales y me teñí el pelo. Les dije a mis amigos que no contaran dónde estaba. Funcionó, hasta la semana pasada. Estaba caminando desde la librería cuando una mujer me pasó por la calle y dijo: «Todavía estoy escondido detrás de los libros, Sol». No se detuvo ni siquiera para mirarme. No sé si esto alguna vez terminará. Tal vez Caleb pagó por un servicio subterráneo loco para acosarme durante todo un año. Quizás lo hizo público, o tal vez esto es parte de un juego subterráneo siniestro. ¿Quién puede asustar al sol? ¿Quién puede acercarse sin tocarlo? No puedo confiar en el rostro de nadie más. La paranoia constante está destruyendo mi salud mental. Mi familia es muy hogareña y no suele viajar. Por eso todos se sorprendieron cuando mi tía propuso un viaje a uno de los grandes lagos de Michigan. Todos estuvimos de acuerdo, emocionados por crear nuevos recuerdos juntos. Mi primo reservó un Airbnb espacioso que milagrosamente podía alojar a los 18 de nosotros, algo sorprendente considerando el precio. La casa estaba justo frente a la playa, con vistas hermosas al lago que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, casi como un océano. La mayoría tomó habitaciones en la casa principal, pero debido a que éramos tantos, algunos fuimos asignados a un segundo edificio justo detrás de la casa. Un garaje de 2 pisos con dormitorios en la planta alta. A mis 3 primos y a mí nos tocó dormir ahí. Al principio no le dimos mucha importancia. Pasamos el día disfrutando del jacuzzi, relajándonos en la playa y admirando el paisaje. Pero cuando entramos al garaje en la noche, todo cambió. El lugar estaba viejo y descuidado. Alfombras manchadas, baños con olor a mojo, ropa de cama sucia y una puerta con el pestillo roto. Claramente los limpiadores se habían enfocado solo en la casa principal y descuidado el garaje. Mis primos estaban asqueados y se negaron a dormir en las camas sin lavar las sábanas. Así que propuse lavarlas. Las máquinas eran pequeñas. Solo podíamos lavar un juego de sábanas a la vez.
por lo que sabíamos que nos quedaríamos despiertos hasta tarde. Me quedé arriba esperando la primera carga. Mientras mi prima María se quejaba de que nos habían dejado el peor lugar, empecé a sentirme incómoda, como si algo malo estuviera a punto de pasar. Era esa sensación rara, una intuición extraña que siempre precedía a una pesadilla o algo peor. Les dije a mis primos que estuvieran alertas y me escucharon, especialmente porque todos habíamos experimentado un robo antes cuando vivíamos en Detroit. Alrededor de la medianoche, la lavadora terminó y sonó el timbre del primer piso. Bajé sola, cambié la ropa a la secadora y volví arriba con las sábanas limpias que olían fresco. Cuando mis primos vieron lo limpias que estaban, quisieron lavar también sus sábanas, así que seguí subiendo y bajando entre ciclos hasta que a las 2:37 a.m. finalmente terminamos. Hicimos las camas y estábamos demasiado cansados para quedarnos despiertos más tiempo. Mi prima Nikki insistió en apagar la luz. Mientras los demás dormían rápidamente, yo me quedé despierta haciendo tareas en el teléfono. Soy una persona que duerme ligero, algo que aprendí desde el robo, y me mantuve muy consciente de mi alrededor, aunque estaba medio dormida. Pero entonces, alrededor de las 3 de la mañana, alguien golpeó fuertemente la puerta del garaje, como si arrojara su cuerpo contra ella. Me sobresalté, pero mis primos no se movieron. Intenté convencerme de que era solo el viento, aunque el ruido era demasiado fuerte para serlo. Me quedé callada y traté de volver a dormir. Pero volvió a suceder. Otro golpe ensordecedor, esta vez sacudiendo la puerta y haciendo vibrar todo el garaje. Ya estaba completamente despierta, mirando la habitación iluminada por la lámpara, mientras mis primos seguían dormidos. Ningún animal ni viento podía causar eso. Unos 20 minutos después escuchamos un tercer golpe. El garaje volvió a temblar. Finalmente 2 de mis primos se levantaron de golpe. Les pregunté si lo habían oído, y ellos respondieron que sí. Nikki preguntó qué podría ser, y yo respondí que no sabía, pero que era la tercera vez que sucedía. Todos coincidimos en que no podía ser el viento. Nikki sugirió enviarle un mensaje a su mamá, mi tía, y así lo hicimos. Eran las 4:11 de la mañana cuando ella respondió, preocupada, y despertó a mi tío, que salió corriendo a revisar la propiedad. Nosotros nos quedamos arriba, demasiado asustados para movernos, hasta que escuchamos que llamaban a la puerta. Era mi tío, que llegó acompañado por mi papá y algunos primos mayores. En ese momento supe que la situación era seria. No había viento ni niños jugando. Mi tío nos dijo que agarráramos nuestras cosas porque íbamos a ir a la casa principal. Nos explicó que había alguien en la propiedad. Rápidamente tiré todo en mi maleta y salimos corriendo del garaje. En la casa principal, la mayoría de la familia ya estaba despierta por el ruido y la conmoción. Nos sentamos en la sala tratando de entender lo que había pasado. Les conté sobre los primeros 2 golpes fuertes y mis primos confirmaron el tercero. Mi tía explicó que cuando mi tío salió a investigar, ella lo siguió. Él gritó, «¡Oye!», a alguien parado detrás del garaje. En ese momento, la puerta del garaje se cerró de golpe, sin viento que lo explicara. Ella temió que alguien hubiera entrado a la casa, así que corrió a despertar a mi papá y a mis primos. Tras revisar, no encontraron a nadie dentro. Mi tío describió al hombre que vio. Estaba parado detrás del garaje, sin esconderse ni moverse, mirando fijamente como si quisiera ser visto. Cuando mi tío lo llamó, el hombre no se inmutó. Simplemente se alejó y desapareció. No se fue en la oscuridad, sino literalmente se esfumó en el aire, sin que las hojas del suelo crujieran ni dejara huellas.
Mi tío no es alguien que inventa historias. Es un hombre serio y lógico, lo que hizo que todo fuera aún más aterrador. Mis primos añadieron que encontraron 2 cartas de bufón, una en la casa principal y otra en el garaje. La carta del garaje estaba torcida y tenía un aspecto demoníaco. Un primo comentó que los bufones simbolizan burla y ruido, y los golpes ocurrieron justo alrededor de las 3 de la mañana, la llamada hora del diablo. Era como si alguien se estuviera burlando de nosotros. Mi tío buscó huellas, pero solo encontró las suyas y las de mis primos, no las del hombre. Otro primo salió a la carretera durante el incidente para ver si encontraba a alguien huyendo, pero no vio a nadie. Ese día nadie regresó al garaje. Nos apretujamos en la casa principal, durmiendo en pisos, sofás y donde había espacio. Mi mamá se rindió y cedió su cama para que pudiéramos dormir más cómodos. La segunda noche, dormí en el sofá junto a unos grandes ventanales y alrededor de las 4 de la mañana escuché pasos en el porche. No me atrevía a abrir los ojos por miedo a ver a alguien observándome. En ese momento, oía a alguien intentando abrir la puerta del sótano. La cerradura era débil y mis hermanos y primos varones dormían ahí abajo. La puerta se sacudió por el intento de entrar. Mi mamá corrió hacia el sótano, pero cuando llegó a la entrada de la playa, no había nadie y todos los chicos seguían dormidos. Esa fue nuestra última noche. Aunque teníamos planeado quedarnos hasta el martes, nos fuimos el lunes. En el camino a casa no podíamos dejar de hablar de lo que había pasado. Mi mamá, al enterarse que yo había ido solo a la lavandería, sugirió que alguien podría haberme estado observando y pensado que estaba sola en el garaje. El tiempo entre mi último viaje a la lavandería y la hora en que nos fuimos a dormir coincidía perfectamente con los golpes. Comenzaron a surgir teorías. Algunos pensaban que era un vecino tratando de asustarnos. Otros creían que había algo paranormal, especialmente por las cartas de bufón. Mi tía dijo que una persona normal habría corrido cuando mi tío lo vio, pero este hombre no lo hizo. Solo nos observó y desapareció. Contactamos al anfitrión del Airbnb, quien dijo que revisaría las grabaciones de la cámara de seguridad sobre la puerta del garaje, pero nunca supimos nada. Esto nos hizo preguntarnos, ¿conocía el hombre? ¿Era un vecino? Cuando llegaron mi hermana y mi prima, caminamos por la playa y pasamos frente a una mujer que nos miró con frialdad, sin amabilidad ni saludo, solo con una mirada hostil. La casa estaba en medio de la nada, y entendimos lo molestos que podrían estar los lugareños con los huéspedes de Airbnb. Pero nosotros siempre fuimos respetuosos y no merecíamos lo que nos pasó. Este fue nuestro primer viaje familiar, y espero que no sea el último, a pesar de todo lo que vivimos.